Buenas tardes, bienvenidas a este conversatorio. Sean cordialmente en un espacio académico organizado por la página de los Pitagóricos, transmitido completamente en vivo a través de Facebook Live. Agradecemos profundamente a cada persona que está conectado en este momento, especialmente a quienes nos acompañan desde diferentes regiones del país y también desde el extranjero. Es un honor contar con su presencia en este encuentro, el cual ha sido preparado con mucho compromiso, dedicatoria y sentido académico. El día de hoy nos reunimos en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en las Ciencias, una fecha que no debe comprenderse únicamente como una efeméride conmemorativa, sino como una invitación profunda a reflexionar críticamente sobre las condiciones históricas, sociales, epistemológicas que han configurado la participación de la mujer en el desarrollo científico a lo largo de los siglos. Este día nos recuerda que la ciencia no ha sido siempre un espacio equitativo. La historia del conocimiento científico ha estado marcada en muchas ocasiones por procesos de invisibilización, exclusión y limitaciones estructurales hacia las mujeres. Sin embargo, también ha sido una historia de resistencia intelectual, de lucha silenciosa y de aportes extraordinarios que han transformado el rumbo de la humanidad. Por ello, este conversatorio se plantea como un acto de conocimiento, de visibilización y de dignificación de las trayectorias femeninas en la ciencia. El objetivo de este encuentro es claro: queremos reconocer trayectorias, visibilizar voces, compartir experiencias y sobre todo generar referentes inspiradores para niñas y jóvenes que observan en la ciencia una posibilidad real para el futuro. Porque hablar de mujeres en la ciencia no es hablar únicamente de estadísticas, sino de historias de esfuerzo, de vocación y de talento. En este momento inicial deseo enfatizar un punto fundamental. La presencia de la mujer en la ciencia no debe entenderse como un gesto simbólico, ni como una concesión circunstancial, sino como una condición necesaria para el desarrollo de una ciencia más plural, más justa y conceptualmente más rica. La ciencia no se fortalece cuando se excluye, se fortalece cuando integra, y toda ciencia que aspire a la universalidad debe reconocer que el conocimiento se construye desde diversas miradas, desde diferentes experiencias humanas y desde múltiples formas de interpretar la realidad. En consecuencia, la inclusión de las mujeres a los espacios científicos no es únicamente un ideal ético o social, es también una necesidad epistemológica, porque la ciencia requiere diversidad para comprender el mundo con mayor profundidad. La dinámica del conversatorio será sencilla, pero significativa. Quienes compartirán con nosotros sus experiencias, reflexiones y perspectivas desde sus campos profesionales y académicos. Aquí. Posteriormente, si el tiempo lo permite, abriremos un pequeño espacio para leer algunos comentarios o preguntas del público que nos acompaña en la transmisión. Les invitamos a seguir este diálogo desde una escucha activa y reflexiva. Sobre el conocimiento científico no se construye únicamente desde los laboratorios o desde el rigor técnico, sino también desde la palabra, la memoria histórica y la voluntad colectiva de transformar el mundo mediante la razón, la investigación y la educación. Ahora, a continuación, les voy a presentar a las participantes. A continuación, les presentaré a Mabel Alicia Rodríguez. Es de la Universidad Nacional General de Sarmiento, Argentina. Su formación: licenciada en Ciencias Matemáticas, doctora en Ciencias Matemáticas. Intereses académicos: formación de profesores de matemática. A continuación, Bairi Carolina González Morales. Formación: ingeniera en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación, Máster en Business and Psychology. Intereses académicos: programación front en UI, UX, coaching, accesibilidad digital, liderazgo, arte. También a Karin Suseli Escobar Medina. Formación: licenciada en la enseñanza de la matemática y la física, licenciada en administración educativa, profesorado en física y matemática,
técnico en calidad educativa y maestra de primaria. Intereses académicos, maestría en innovación educativa, neurociencia, seguir aprendiendo a utilizar la metodología activas STEAM, DUA y el uso de IA. En la educación, continuar en el profesorado de química, biología y luego una ingeniería. También tenemos a Eva María Verali Argueta Escobar. Su formación es licenciada en enseñanza en la matemática y la física, profesorado en física matemática, perito contador con orientación en computación. Intereses académicos, didáctica de la matemática y la física, con énfasis en el uso de metodologías activas, recursos digitales y enfoques innovadores para fortalecer el pensamiento lógico, crítico y creativo en los estudiantes, motivada por la investigación, la educación STEAM y el diseño de experiencias. Y bueno, su persona, ¿verdad? Que para servirles, Vivian Noemí Reyes, digamos, soy graduada en la Universidad de San Carlos de Guatemala, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria, maestrante en Derecho Civil y Procesal Civil, publicaciones académicas en revistas Derecho Civil y Derecho Educativo. Bueno, ahorita vamos a empezar el conversatorio, le vamos a dar la palabra a la licenciada Mabel. Por último, vamos a dejar al público que pues ponga sus preguntas o dudas que tenga a través del conversatorio que hay. Y pues con mucho orgullo y con mucho gusto dejo la palabra a Mabel. Bueno, buenas noches a todas y a todos los que están viendo y siguiendo la transmisión y a las compañeras aquí presentes del conversatorio. Para mí es un honor poder estar aquí y compartir con ustedes este espacio de compartir experiencias y trayectorias alrededor de nuestra formación y nuestro trabajo que tiene años. Para quienes están viendo, por ahí les podemos contar que tuvimos como una guía como de preguntas o de invitación a pensar en algún aporte que nosotros pudiéramos hacer el día de hoy con este festejo académico que nos toca, en el que nos toca participar. Y una de las primeras preguntas alude a nuestra vocación y trayectoria, cómo fue nuestro trayecto y cómo se despertó la vocación, en el caso mío, para trabajar en matemática, para trabajar, bueno, hoy en día en educación matemática. Si ustedes vieron la presentación, mi formación es en disciplina dura, ciencia exacta, la matemática, hice un doctorado en matemática teórica, aunque hoy en día y ya desde hace muchos años me dedico a la educación matemática, que es una ciencia social, y en particular a la formación de profesores. Si tuviera que rastrear en el pasado antiguo, en cómo se despertó la vocación, porque es así, pasado antiguo, y qué influyó a que yo eligiera matemática, necesariamente me remonto a mis profesores de la secundaria. eh, y en parte hoy en día, visto a la fecha, ¿no? Eh, como al que me fuera bien en matemática. O sea, yo veía mis profesores de matemática, me encantaban las materias de matemática en la escuela secundaria, sobre todo en la primaria también, pero en la secundaria con más presencia, y me resultaba fácil, me iba bien, y eso que a uno le vaya bien no es un detalle menor, y lo ve uno hoy en día como profesor, como profesora, cuando a los alumnos algo no les sale, no les gusta, o sea, el no salir está asociado al no gustar, y cuando logran resolver algo empiezan a decir, uy, pero esto está bueno. Y tal vez hasta hace un rato antes odiaban aguerridamente eso que no les salía. Yo llego a los profesores como el primer lugar de transmitir una vocación, y hoy en día, viendo la formación de profesores, me cuestiono qué importante es que eso suceda en la escuela, porque no en todas las familias tienen la posibilidad de abrir perspectiva, de abrir campo. Y en el pasado lejano, como les digo, las carreras eran más estándar.
O sea, uno hacía carreras como más clásicas, profesorado, matemática, abogado, contador. Hoy en día hay carreras más raras, que no tienen una materia asociada donde un profesor por ahí despierta una vocación. Entonces, algo que me pregunto es cómo uno despierta hoy una vocación para otra ciencia que no tiene un correlato en una materia de la escuela secundaria, qué sé yo, biotecnología, nanotecnología. O sea, ¿cómo llega una niña, una joven, adolescente o un varón, me da igual en este punto, a interesarse por una carrera que no tiene un correlato en una materia de la escolaridad obligatoria? Ese es un poco mi llegada. Por ahí podemos charlar e interactuar entre todas. eh, y después vuelvo y cuento más cosas del trayecto y retos y todas esas cosas. Es muy interesante, sí, porque como comenta usted, era entre los hombres, ¿verdad? Me parece algo así como con Bairi, y les voy a hacer las preguntitas, ¿verdad? Perdón que no se la hice Mabel, ahora le voy a preguntar a Bairi, ¿verdad? Que la pregunta es para ambas. Es para ambas, pero ya me la contestó Mabel, ¿verdad? Ahora le Pero viste que pregunto, también la presenté, o sea, resolvemos sobre la marcha. exacto. Como siempre las mujeres, es un rasgo muy de las mujeres que resolvamos cosas. Exactamente. Entonces, para Bairi, la vocación y trayecto desde una experiencia personal y profesional, ¿qué elementos influyeron en su acercamiento a la ciencia y cuáles han sido los principales retos que han enfrentado como mujer en este ámbito? Le dejo la palabra a Bairi ahora. Mucho gusto a todas. Qué gusto conocer a Mabel. Realmente la emoción que se puede ver al respecto de ver esto, cómo se despierta una vocación y en los estudiantes y en las estudiantes, y va dependiendo mucho del contexto que se tiene. En mi caso, creo que los profesores tienen una muy importante tarea de poder proveer cierta herramienta o cierta disposición para que el estudiante pueda descubrir qué cosas le van gustando o no. Yo estaba en tercero básico, vi física fundamental por primera vez, estaba más o menos comentando fuera de línea, que pues la matemática para mí era como los números, las fórmulas y también la física es para, bueno, para cuando uno está estudiando en esa edad de 15 años, 16 es como, son fórmulas, pero recuerdo que tuve un profesor que él empezó a hacer preguntas de por qué este marcador se cae, a ver, ¿por qué no se detiene? Y empezó a contarnos la historia de lo que pasaba en nuestro mundo y empezamos a usar la matemática y las fórmulas para poder explicarlo. Entonces, para mí fue la primera vez que algo, digamos que esta ciencia dura, lo sentí más personal, lo sentí que estaba en mi mundo y eso me gustó. Sin embargo, a mí me gustó siempre dibujar, pintura, arte. Eh, entonces, bueno, yo seguí como, sacaba buenas notas en no sé cuánto tiempo tenemos, pero sacaba buenas notas en física fundamental y en matemática, pero para mí era como, hay que usar la fórmula, ya estuvo, ya sale. Pero fue la primera vez que me gustó, luego yo me gustaba dibujar, yo quería seguir como un diseño gráfico, digamos como las carreras en el tiempo que yo estaba eligiendo carrera, eran muy, también como decía Mabel, limitadas o se podían listar muy fácilmente. Ahora hay mucha variedad en las carreras que tienen opción, lo que los estudiantes tienen como opción ahora para desarrollarse. Pues en ese tiempo estaba en eso, no pude hacerlo por razones que no era mi decisión, no podía diseño, me gustaba dibujar. Y yo dije, pues, ¿qué otra cosa aprendí en el colegio? Pues que me gustó y resulta que me gustó la programación. Entonces, pues, ingeniería en sistemas, dije yo honestamente, la vida me llevó a este camino en el cual llevo más de 20 años de estar trabajando como ingeniera en sistemas. Y, y me di cuenta el día de hoy que pude atar dos cosas que me gustaban en el colegio o en ese momento y era, soy frontend, puedo diseñar y programar una aplicación. Y una de las cosas que me gustó de la programación, que también lleva mucha lógica, lleva también como todo este proceso
de crear, es el poder crear algo y ver que funciona y ver que alguien lo usa y ver que le sirve a alguien más. Entonces, ahora que soy web developer y frontend, somos ese rol, digamos, crea los colores, botones, diseño, animaciones, pero con programación. Y entonces como que estas dos cosas las pude unir, las dos cosas que me gustaban. Entonces, por supuesto, ya duré más de 20 años en este ámbito. Em, pero es duro, en cierto modo, cuando uno está joven, eh, el entrar a un mundo, cuando entré a estudiar, la mayoría eran hombres, porque la mayoría de hombres son los que estudian en estas ciencias. Entonces, cuando uno no está acostumbrado a entrar a un mundo donde la mayoría son hombres y en la clase tal vez eran solo dos, tres mujeres, ¿cómo se va desarrollando? Me ayudó mucho socialmente, me puede desarrollar también, eso me ayudó, pero actualmente llevo muchos años trabajando en esta carrera y una de las cosas difíciles es ver, es el síndrome del impostor, que tal vez se refuerza de alguna manera. em, en creer, y esto no puedo decir de dónde viene, pero a mí me costó mucho como salir de ese síndrome, diciendo, bueno, es que los hombres tal vez lo que dicen muchas ciencias es se le hace más fácil o ellos tienen otra lógica, entonces yo decía, a mí me cuesta más y no era como identificarme con un grupo de amigas probablemente con la que yo pudiera decir, miren, pues, entonces uno de los retos para mí fue como tal vez esta parte social cuando se te dan las matemáticas y logras descubrir que te gusta, pues ya, tiene uno como una tendencia a decir, bueno, esto no se me hace tan difícil, o ya la entendí, y cuando uno lo entiende se emociona, la verdad, como decía Mabel, se emociona. Eh, pero creo que uno de los retos más grandes ha sido ese, eh, y actualmente el día de hoy, aunque está más abierta esta carrera a que más personas, hay más mujeres trabajando en el área, en mi equipo en Guatemala solo soy yo mujer de 8 de un equipo de 8 personas. Yo soy la única mujer y el resto son hombres. Y entonces también vemos todavía que no hay tantas mujeres que tengan el acceso a entender alguna de estas ciencias o que quiera, haya descubierto que le gusta y que pueda involucrarse, como decía Mabel. Así que, o sea, perdón si me extendí, pero es como mi experiencia. Y entonces, sí, ya trabajando descubrí que me encantaba trabajar de esto. Entonces, creo que ahí contesté lo de la vocación. Y muy interesante, Mayri. Sí, en este país, bueno, al menos Guatemala, pues yo he visto a veces en los empleos en Computrabajo, dicen, se necesita, por ejemplo, en mi rama, ¿verdad? Abogado, pero que sea hombre, dice. Entonces yo digo, hombre, ¿por qué hombre? ¿Por qué no mujer? ¿Verdad? Entonces a veces tenemos esos pues, impedimentos, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, ahora la otra pregunta es Yo para Mabel y puedo, luego Mayri. puedo ampliar, me quedó un poco como para poner otra cara en escena. En el caso mío, uno también asociaría la matemática a lo masculino, ¿no? O sea, que haya mayoría de hombres. Yo particularmente nunca percibí limitaciones durante la carrera. Sí, digo, si hoy tuviera que pensar las aulas de la formación de licenciada en matemática, éramos dos gatos locos, diríamos acá en Argentina, éramos muy pocos y pocas, o sea, todo era poco. No, no es que había un montón de varones, como ingeniería, que acá en Argentina un tiempo atrás era pila, pero montones de varones y una o dos mujeres aisladamente. Allá todo era poco en matemática. Entonces está bien, había pocas mujeres, pero también había pocos varones, todo era poco. Yo nunca percibí en mí ninguna limitación a nada. Tal vez por ingenuidad y por no ver, ¿no? Porque tal vez estaba ahí y yo no la percibí y creo que no hubiera dado lugar. O sea, me parece que también hay una cuestión de cómo uno aborda eh, algunas situaciones, no si te frena una búsqueda laboral que te dice, como vos decís, Vivian, solo preséntense hombres, ahí no tiene mucho sentido ir a esa búsqueda, pero en un lugar donde corre ese sesgo más tangencialmente,
es un terreno para dar pelea y para uno tratar de decir, yo voy a lograr lo que quiera hacer, no por ser mujer se me van a cerrar puertas, en ese sentido lo digo, ¿no? Pero no tuve esa visión que imagino, Bairi, que vos debes haber tenido de decir, entro a un aula llena de varones y vos buscar un asiento al lado de alguna otra compañera. No me pasó, pero porque tal vez el número era chico en su totalidad. Era solo para contrastar, digo, en esto del conversar, vamos viendo caras y contracaras de situaciones, ¿no? En abogacía no tengo idea cómo es. Acá hay muchas mujeres, hay muchos varones, hay muchos estudiando abogacía. No digo en búsquedas laborales que no tengo idea cómo se da, pero la carrera tiene hoy en día de los dos. La ingeniería ha ganado mucho terreno la presencia de las mujeres. La universidad donde yo trabajo forma ingenieros, ingenieras y uno ve egresadas, ingenieras egresadas ya con más naturalidad. No como que es raro, como, ay, mira, una mujer que ingeniera. No, ya es natural que es ingeniera y está bien bajarle la atención, porque mientras uno le siga poniendo atención a que, uy, mira, una ingeniera mujer, nosotras mismas generamos ese contraste o esa distinción. Bueno, solo para completar. Y una duda, Mabel, ahí, por ejemplo, ¿cuántos millones de habitantes hay en Argentina? Uy, 40 y largos, como 40, no sé, justo ahora te digo justo, pero 45, ponele, ya Por te ejemplo, en digo. Guatemala somos aproximadamente 18 millones de habitantes, pero considero que somos como la tercera parte de Argentina. Probablemente pienso que es también por los habitantes que hay acá. Y otra cosa es de que aquí se ven en parte injusticias, porque anteriormente yo hice una conferencia de que se violenta mucho el derecho a la educación de la mujer. Entonces ahí empezamos, ¿verdad? Empezamos desde ahí, de que a veces pues hay carreras de que se enfatizan en los hombres y pienso que Digamos. pues no tendría que ser así definitivamente. Tienen en Guatemala, son 45.700.000 y pico en el 2024. ¿Tienen la escolaridad gratuita en Guatemala? Exacto, sí, pero digamos, se vulnera más que todo el derecho a la educación porque en los pueblos o lugares recónditos no hay escuelas o tal vez hay, por ejemplo, habitan varias personas en un lugar, pero la escuela queda a kilómetros de ahí. Entonces, las familias son muy numerosas, no hay centros de salud, por ejemplo, las niñas pues no tienen una educación sexual que les ayude, se llenan de hijos y todo eso se incumple pues en la educación. Entonces, la mujer se vulnera más ese derecho, lamentablemente. Por eso es muy interesante esta plática que tenemos porque podemos ver de ahí desde dónde hay muchas mujeres de que no, menos hay científicas. Dejemos la educación, menos científicas aún, ¿verdad? Sí, Ujú. bueno, lo que decís vos, Bairi, esto de los cuidados, ¿no? Los cuidados en general se asocian a lo femenino, a que las mujeres son las que cuidan ancianos, niños. eh, Eso en Argentina está moviéndose un poco. O sea, hay toda una tendencia de equiparar las tareas de la casa, por ejemplo, que antes si la mujer tenía que estudiar, trabajar, cuidar familia, mayores y además hacer las tareas de la casa, bueno, es como que la sobrecarga era extrema. Eso está hoy en día un poco más, sobre todo en las generaciones venideras. O sea, los más viejos como uno tienen por ahí el formato más antiguo, más naturalizado. Creo que hay una cuestión de naturalizar roles, carreras y todo, que es lo que la tendencia actual está rompiendo un poco, está empezando a mover y va a haber resistencia como todo cambio. Por eso ahí es insistir. Hay peleas que va a haber que dar y hay otras que no vale la pena dar. O sea, ir a golpearle al que dice un abogado solo varón, esa por ahí uno no la hace, no la da esa pelea, pero otras peleas que por ahí se dan en otros ambientes y cuando uno está en lugares más altos de responsabilidad, sin duda.
uno da esas peleas. Exacto. En esas luchas estamos, ¿verdad, Bairi? Bueno, ahora la pregunta número 2 sería, ¿existe alguna científica o científico que haya marcado su manera de concebir la ciencia o su vocación profesional porque considera que esa figura fue significativa en su trayectoria? Bairi, ¿querés empezar vos? Así cambiamos el orden y desorientamos acá a Vivian. Bueno, bueno, esta es una pregunta que cuando la mandaron yo me puse a pensar como si había alguien que me hubiera inspirado de alguna manera y creo que no puedo pensar en un solo nombre, digámoslo así. Creo que cuando bueno, a mí me costó la carrera, me costó más por la exigencia de cambio de una escuela o colegio a una universidad. O sea, la exigencia de compromiso era mucho más alta, la cual yo en su momento creo que no era suficientemente madura para entenderlo. Entonces me costó como cumplir con los proyectos. Me costó, no porque no me gustara, sino, bueno, de alguna manera me costó, pero vi una ingeniera de sistemas que me dio clase y yo le fui a preguntar, mire, usted cómo le fue con esta carrera, porque pues ya es ingeniera y está dando clases y qué hizo, cuénteme. La verdad no recuerdo su nombre, esa fue la única conversación que tuve con ella, personal, y yo dije, y salí de con ella, de hablar con ella fue ni 3 minutos, y yo dije, sí voy a poder, sí voy a poder. Esa fue una de las, como las fuerzas que uno va agarrando para seguir. Ya muchos años después, eh, encontré voy a decir como no sé, no un sistema, como un sistema de apoyo, no sé, una comunidad, fue una comunidad de mujeres en las ciencias, muchas en sistemas, que encontré que había muchas más de las que yo conocía, lo cual recomiendo y recomendaría a la comunidad. Y con ellas fue otro espacio donde yo dije, alguien contaba que le había costado tal cosa, pero había logrado un proyecto, y yo decía, bueno, ella pudo. Cuando yo me sentía con dificultad de resolver algo, yo, ay, ella pudo, yo voy a poder. O sea, era como una inspiración, no fue una sola persona, no fue solo una científica. Claro, yo después investigando más mujeres en la historia, también se pueden ver varias mujeres que dije, "Ah, sí hay, sí se puede". Y como les digo, probablemente socialmente yo estaba como bajo otro contexto en mi mente, pero tener esta comunidad en vivo, o conviviendo con ellas y escuchándolas, creo que también me inspiró a decir, no, todos pasamos por este proceso de aprendizaje, siempre estamos aprendiendo. Sí me gusta esto, se puede actualizar uno, se puede mejorar, podemos hacer un proyecto juntas. Entonces, esa comunidad creo que fue una de las más importantes, que influyó que ha influido a mí en mi carrera y a mejorar incluso como ingeniera. Ujú. Qué buena tu experiencia y qué difícil moverse en un ámbito tan masculino. O sea, yo insisto, no fue mi caso, porque por más que había varones, también había mujeres y de todo era poco. Eh, yo no tengo así como una imagen de una referente mujer que me hiciera cambiar la imagen de la ciencia o que sí que me hayan hecho gustar la matemática, eso es lo que decía. En la secundaria tenía profesoras mujeres y varones, tuve de todo. El profesorado inicialmente era más femenino, como el magisterio, que la formación de maestros, que la licenciatura en matemática, donde uno se forma para hacer investigación. En la carrera de licenciatura tuve algunas profesoras mujeres y varones, en más medida varones, pero para mí era transparente eso. No era un asunto que me perjudicara ni que me sintiera perjudicara. Yo tenía compañeros varones con quienes estábamos a la par haciendo, no entendiendo, yéndonos bien, regular o mal. A mí también la carrera me costó un montón. Nada fue fácil, hubo que pelear mucho para entender. No era solo a mí, ni mucho menos que considero que por ser mujer, era porque la carrera era difícil, sacando a alguna gente brillante que uno dice, yo no entiendo ni la pregunta que hace y esta persona está haciendo una pregunta pertinente. Bueno,
esas cosas pasan. Sí recuerdo bueno, mi director de tesis de licenciatura y de doctorado, el doctor Fausto Toranzos, fue como un maestro en el sentido de la aproximación a la investigación, al trabajo en matemática, a las publicaciones científicas, a todo ese universo que era nuevo para mí. Eh, y otro profesor, que también fue profesor mío en materias del doctorado, que había sido discípulo de este profesor, me hicieron también ver la otra cara de la ciencia, de la matemática, que la matemática es tildada como difícil, dura, abstracta, bla, bla. Bueno, la otra cara, la cocina de la matemática, el cómo nace un teorema. Aquí, ¿quién se sienta inspirado por alguna deidad escribe un teorema? Bueno, eso que no es así, me lo hizo ver con más claridad, o yo lo vi con más claridad, tal vez por maduración, esto que vos decías, Bairi, la maduración en algún momento viene con la insistencia, con el trabajo, con el estudio y con el fracaso. Eh, Fue el momento en donde yo me di cuenta que podía hacer conjeturas, que podía plantearme algo. Y lo asocio con esto que vos decías, que te gusta de tu trabajo, la parte creativa. La matemática en general no se ve como una ciencia creativa, donde alguien puede inventar algo, decidir, yo decido esta definición, yo voy a probar a ver si esto es cierto. Bueno, eso sucede en matemática. Y quien me mostró esa cara que se aproxima a la investigación fueron estos dos profes, que fueron varones, pero no, los reconozco de todas maneras, Guillermo Hansen y Fausto Toranzo. Fausto Toranzo fue mi director y Guillermo Hansen fue un profesor que también fue como un ejemplo. Sus clases mostraban todo lo que nunca se veía en un escrito formal, cómo se le habían ocurrido las cosas, cómo había llegado a plantear lo que planteaba. Eso para mí me abrió la puerta a esa visión de la matemática que no es la que se transmite en general en la escolaridad. Muchas gracias, Mabel. Bueno, ahora la tercera pregunta es, desde su perspectiva, ¿por qué resulta fundamental la participación activa de las mujeres en la ciencia hoy en día? ¿Y qué pierde la ciencia cuando las mujeres no están plenamente incluidas en los espacios de producción del conocimiento? Tanto pierden, tanto se pierden creatividad, la discusión sobre cuestiones que están naturalizadas. O sea, hay mucha cosa naturalizada que cuando uno la piensa, uno, varón o mujer, es como que nunca se le había ocurrido mirar desde una cierta perspectiva. Nosotras ponemos perspectiva, ponemos creatividad, logramos un poco más de equidad, esto que ustedes dicen que sucede en Guatemala tan extremo, de esa falta de igualdad para el acceso a los estudios, que me parece terrible, amerita acciones de todo tipo y en todos los planos, si uno pudiera pedir. Uno hace lo que puede desde el lugar en el que está, no espera que todo venga de arriba para moverse y para hacer cosas, pero también en algún momento uno dice que de arriba alguna vez venga algún gesto eh, de consideración, si uno quiere. Para mí es parte de lo que no se dan cuenta que se están perdiendo, porque achata a los pueblos, a los países. Decidir que las mujeres como un grupo no puede hacer cierta cosa, achata al total. O sea, es necio en alguna medida del otro, del varón que toma esa decisión. Para mí no lo ven. Por eso decía, el cambio de perspectiva, la mujer pone otra perspectiva, discute sesgos, discute cuestiones que están naturalizadas, tiene creatividad, trabaja muy fácilmente con múltiples ventanas. Este, eso lo tenemos naturalizado, hacer un montón de cosas a la vez. Para mí hay mucho, mucho que se pierde. Yo estoy muy de acuerdo con Mabel. Hay muchos
De hecho, hay muchos resultados, cosas que nosotros día a día sabemos y tomamos decisiones de que esto es lo mejor, que los estudios dicen, y muchos fueron basados hace mucho tiempo en hombres y la mujer nunca, o sea, nunca se estudió la parte de la mujer. Entonces, creo que la ciencia, pues también es más, no es reciente para nosotros, pero en la historia es reciente que la mujer pueda tener acceso a este tipo de educación, de estudios, de conocimiento, pero se ha perdido o pierde la ciencia una perspectiva más amplia, como dice Mabel, se hace muy estrecho y solo como acá, porque podemos aportar muchas cosas que, como dice Mabel, se nos da muy natural. En el equipo, a mí me da risa porque de repente para la parte humana, muchas veces como que uno de mujer llega a ser o pues en el equipo llega a ser uno el pegamento en el equipo y el equipo avanza como todos juntos también. Entonces puede aportar no solo cosas de intelecto, porque ahí creo que sí es igualdad, pero tenemos cualidades que se nos dan naturalmente, con personalidad y todo, y más cosas que podemos aportar que ahorita no se ven reflejados en la ciencia porque no hay una participación tan grande como tal vez quisiéramos, ¿verdad? Entonces, la ciencia se pierde mucho y también cuando se le limita a las mujeres el estar participando en esta área de las ciencias, eh, creo que no sé, como que es una sociedad que está como ciega o que no mira más allá de la punta de la nariz, no avanza fácilmente más. El decirle a unas niñas, mejor cuida a tus hermanitos y hasta dejan de estudiar, digamos que el estudio es una de las gradas, porque se está en una sociedad que está en supervivencia, digamos. No hay una posibilidad o no se ve como que hay una posibilidad de estudio y que haya mejora. Entonces, creo que es parte de la educación, eso es muy importante. Sin educación está difícil que la sociedad pueda abrir su mente, que pueda crecer, que pueda ampliar y que haya más oportunidades para niños en general, porque somos un país donde la educación está muy baja todavía, ya en general, así que eh, creo que sí es importante que se refuerce el poder motivar a, a los niños, pero a las niñas a seguir estudiando, si les interesa esto, que los profesores, lo que se llama es muy importante, que el profesor pueda ver las tendencias que tiene un niño o un estudiante, un joven, una jovencita, para decirle, acá hay un campo que puedes hacer y explorar y entonces poder seguir involucrando. Así que creo que la ciencia no es todo lo que podría ser porque hace falta mujeres. Falta perspectiva de mujeres, es todo lo que una mujer o las mujeres podemos aportar de manera natural. Exactamente, Bayri. Y yo les quiero comentar algo, es íntimo. Mi mamá, por ejemplo, ella se quedó solo ella no se graduó. Y mi mamá, bueno, a veces decimos porque es mi mamá, yo la pongo en alto, pero no, la verdad mi mamá es muy, muy inteligente. Ella se, Te quedó cancelado el micrófono. Se mu- perdón, no sé hasta dónde me quedé. No, que Tu muy mamá es muy inteligente tu inteligente. madre. Ah, ya, ya. Entonces, mi mamá se crió, lamentablemente, mi abuelo era muy machista y él siempre dijo, la mujer es para el hogar, decía él, y el hombre es para trabajar y llevar el alimento, decía él. Y mi mamá no le dieron estudios porque él era la mentalidad de mi abuelo. Pero en el trayecto que yo conviví con mi mamá, yo miraba que era muy inteligente, hacía hasta muebles de madera, aprendió ella, al menos hay muchas mujeres que le tenemos nervios a los insectos, al menos yo a las cucarachas no las puedo ni ver porque me producen, no sé, nervios, ¿verdad? Y mi mamá una vez agarró una mosca y me enseñó las larvas y yo decía, mamá, pero ¿por qué hace eso? Es que mira, yo digo, mi mamá hasta hubiera sido buenísima médico y cirujano, pero lamentablemente le vetaron ese privilegio del estudio, ¿verdad? Ahí hay una Entonces, resistencia tremenda cuando la familia es tan machista, aunque el maestro insista, porque esto del docente clave para abrir perspectivas es así,
pero ahí pelea o compite con lo rígido de las casas, que tiempo atrás era todo peor, más exacerbado, más así como vos contás. El padre le enseñaba a manejar al hijo varón. Yo tengo un hermano 2 años mayor, en mi casa no eran machistas en lo más mínimo, pero como mi hermano era mayor, ¿a quién le van a enseñar primero a manejar? A él. El día que fue a manejar él, yo le dije a mi papá, pa, a mí también, yo no llegaba a los pedales, a UPA, no me importa. O sea, te, te lo hace, yo en aquel momento no era consciente, mi papá seguro que tampoco. O sea, natural le fue con el mayor primero. Bueno, hay que ir. Esos son los lugares que no hay que perder. Pero es dificilísimo lo que vos contás cuando tenés una familia rígida, por más que la escuela se mueva y tenga maestros muy, muy proactivos en ese sentido, de decirte sigan, avancen, no se dejen estar, todo el país va a estar mejor, ustedes van a estar mejor, sus hijos a quienes quieren cuidar y quieren tanto van a estar mejor con que ustedes estudien y entren al campo que quieran, sea la ciencia u otra cosa, o sea, lo que les gusta habría que tratar de no resignarlo. Sí, entonces yo considero que mi mamá hubiera sido una buenísima médico y cirujano. Lamentablemente, cuando no incluyen a la mujer, la ciencia pierde mucho, la humanidad pierde demasiado, ¿verdad? Entonces, Ujú. bueno, ahora la cuarta pregunta. Eh, si hay, si hoy no se escuchan niñas o jóvenes interesadas en la ciencia, pero que dudan de sus capacidades o de sus oportunidades, ¿qué mensaje le compartiría a partir de su propia experiencia? Dale, Bairi, todo tuyo. Qué difícil, qué responsabilidad de respuesta, porque me gustaría decirles algo que se quedaran en el corazón y que eso los lleve hasta el final de sus días buscando eso, si tienen esa inclinación en la ciencia. Pero yo diría que la ciencia las necesita, que busquen, que no suelten esa inclinación por una inseguridad. A mí me pasó, como les digo, el síndrome del impostor para mí fue muy, muy fuerte. Y también tengo compañeros de trabajo muy respetables, muy inteligentes, muy buenas personas. También tuve compañeros de universidad, pero por alguna razón como que, bueno, yo era muy tímida. Entonces cuando entré a esa clase llena de varones, fue yo aquí a quién le voy a hablar, fue como ese choque primero, pero si estás dudando de tus capacidades, yo diría que no, o sea, todo se puede aprender. La mente humana es tan impresionante que si no, o sea, si no la usas para aprender, la vida en cierto modo es un juego, es explorar. Alguien decía en un libro, ¿cómo puedo saber si mi hijo es un genio? No, él hablaba de la genialidad y decía, observa en dónde muestra pasión, dónde se entretiene, y donde encuentre pasión, hazle el espacio para que pueda explorar esa área. Y así como Einstein, él jugó y exploró un área donde sentía pasión. Él ponía ese ejemplo, otras personas que les hemos etiquetado como genios, lograron tener ideas geniales. Y fue porque se dieron el espacio de explorar y aprender y equivocarse en un área. Entonces, como adultos, tenemos responsabilidades. El sistema en el mundo en el que vivimos, pues sí, hay muchas cosas que debemos de tener como responsabilidad, cumplir con nuestras responsabilidades, pero si tú tienes una inclinación a la ciencia, date el espacio y la oportunidad de experimentar. Y es como cuando uno se emocionaba con un juego de niño y descubría que las escondidas le gustaba y empezaba a jugar con eso y a jugar y ahora sí me escondo acá y ahora sí me escondo allá y ahora pruebo acá. Es como darte un espacio para poder jugar a esto de la ciencia sin que sea un juego realmente, sino es experimentar, explorar. Y de ahí va a salir, vas a hacerte el camino para ir buscando cómo desarrollarte en esa área. Entonces, creo que, lo que les diría es, no suelten eso, explórenlo. Antes de soltarlo, explórenlo. Y digan, bueno, ya le voy a dar
no sé, 6 meses, un año, una carrera, 5 años, lo voy a dar y decir, al final de esto, sí me gusta. Seguiré la siguiente grada a seguir adentrándome esto o voy a irme por este lado, pero date la oportunidad de explorarlo. Va a ser lo mejor que vas a hacer para ti. Yo coincido 100%, Bairi, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Le agregaría lo que vos decís, que se den el lugar a la que les vaya mal en algo. O sea, que sepan que uno que estudió, se recibió, se doctoró, trabaja, te fue mal muchas veces y eso no es signo de nada, ni de que no tenés las capacidades para, simplemente te fue mal, hay que capitalizar y seguir adelante. Yo suelo decir, no es que el techo esté alto, sino que no hay techo. Las chicas que quieran hacer la carrera que quieran, la van a poder hacer. Y hay que hacer, dar peleas. Algunas peleas va a haber que darlas y otras, nosotras que vemos desde distintas perspectivas, corrernos está bien por una protección. Eh, para mí hoy en día es más fácil que en la antigüedad. Ya está en discusión esto, está en discusión la perspectiva de géneros, las disidencias, o sea, ya está en discusión, entonces hay que seguir empujando en ese sentido. Es el razonable, no tiene sentido que por una cuestión de género uno no pueda hacer algo que le gusta, no tiene el menor sentido. Si uno, es esto de romper lo natural, lo naturalizado, absurdo, que cuando funciona y nadie lo objeta, uno no se pone reflexivo sobre el asunto, porque en cuanto uno se pone reflexivo, eso se rompe. Entonces, yo coincido con tu mensaje, hay que seguir, va a haber que estudiar mucho, va a haber trabas, va a haber cosas que funcionan mal, hay que seguir, no hay que resignarse y hacer lo que quieran hacer con esta pasión que decís, Bairi, que comparto 100%, no resignar lo que a uno les gusta carrera que sea. Hay una salteña en la NASA ahora, otro ambiente que ha de ser masculino si lo hay. Googleen y se van a encontrar con una mujer ingeniera salteña yéndose en una expedición a la NASA. Bueno, allá vamos, a donde uno quiera. Y verdad, como palabras de afirmación, caerse y levantarse, ¿verdad? Porque solo así vamos a aprender, ¿verdad? Con los golpes un poquito, levantarnos y ser fuertes. Al menos yo, mi pensamiento, bueno, algunas mujeres son palabras de afirmación, algunas personas palabras de afirmación. Yo era lo contrario. Cuando me decían, no podés, yo decía, yo sí puedo. ¿Por qué no? Así como dice Claro. Bairi, ¿verdad? Y yo sí puedo, si ella lo pudo hacer, yo también. Entonces, a veces mi mamá me decía, no, hombre, es que ¿por qué seguiste esa carrera? Me decía, es que solo que leer, tanta ley. A mí me gusta. Yo decía, yo sí puedo. Digamos, a mí era al contrario. Me decían, no podés. Yo decía, yo sí puedo. ¿Verdad? Como Bairi, si ya pudo, yo también, ¿verdad? Entonces, Claro. sí, es difícil, pero yo pienso que en el corazón tenemos que tener eso de nunca, pues, desvaler y decir no se puede, porque sí se puede, ¿verdad? Ujú. Bueno, Ujú. entonces, ahora vamos a ver qué preguntas hay en el chat. Ahorita vamos a ver. Un momentito. ¿Quieres leer los comentarios? Pues, el comentario es, Bueno, dice saludos en este día a mujeres de ciencia. la disponibilidad en el auditorio. La espontaneidad en el conversatorio lo hace enriquecedor. Muchas felicitaciones a las tres. Felicidades por el conversatorio Damas de Ciencia.
Ahorita voy a leer la otra, un momentito, perdón. Bueno, hay una pregunta. ¿Cómo creen que su contexto personal, dice Elvira Uchuña, cómo creen que su contexto personal o comunitario influyó en la forma en que hoy vive y entiende la ciencia? El contexto refiriéndose a desde la familia hasta el entorno, hasta el país, o sea, no puedo dimensionar la pregunta justo hacia dónde va. En mi caso, por poner un ejemplo y tal vez intentar responder, en mi casa les gustaba la ciencia, la matemática. Mi papá había empezado a estudiar ingeniería, aunque no terminó, una persona autodidacta muy buena. Y mi mamá siempre hubiera querido hacer matemática, pero no lo hizo por quedarse a cuidar a sus hijos. O sea, en mi casa siempre hubo apoyo en ese sentido de ustedes tienen que estudiar, nosotros no pudimos, ustedes sí vayan. Eh, o sea, había un ambiente muy propicio. No con, yo soy primera generación de universitarios en mi familia, mi hermano también, mi hermano es ingeniero electrónico, 2 años mayor como contaba, somos los dos primera generación, pero había un ambiente muy propicio, favorable, o sea, permitieron que estudiemos y la mirada de la ciencia no es que la dio el contexto familiar fue el soporte. En el estudio uno va llevándose una mirada de la ciencia, tal vez al inicio, en el caso mío de matemática, más algorítmico, más esto se hace así porque se hace así, y uno después empieza a estudiar un poco los fundamentos de por qué esto es así, y mucho después, pero mucho después, la parte de la creación personal, donde yo planteo algo que me parece que es valioso estudiar y que no sé si vale o no, que es lo que les contaba de la cara de la cocina de la matemática. No sé si respondo. Yo después tengo una pregunta para Mabel si la puedo hacer. Pero eh, en mi caso, mi papá fue su primera generación universitario, él es auditor, contabilidad, auditoría. Mi mamá es maestra de párvulos, entonces todo lo que era, pues sí tuve como estimulación buena en la casa para poder aprender. Sabía ella sigue creyendo firmemente que la educación es algo que va a ayudar al país a mejorar, a la sociedad a mejorar, y ella lo creía muy fuerte en su momento y por eso también decidió ser maestra. Pero los dos creían em, que la educación era muy importante eh, para salir adelante, para la persona, para su desarrollo. Mi mamá, ellos son 10, ella es la tercera, y donde ellos vivían, que era más en el campo cuando ella era más pequeña, ¿qué es lo que pasaba mucho en el tiempo de ella? Era que una escuela tenía 3 grados en una sola aula, y digamos que era como primero primaria, y luego había que migrar a algún lado, siendo tan chiquitos, se querían seguir estudiando. Entonces, ella sí estuvo becada, ella lo buscó, ella estuvo, o sea, no porque se lo enseñaran sus papás, pero digamos, ella lo tenía, yo diría que era un chip que logró absorber, y mi papá también creía que era muy importante estudiar, así que para nosotros no era una opción decir no vamos a seguir en la universidad, sino que era qué vas a hacer en la universidad. Ujú. Y creo que Claro. estuvo muy bien, y también mi generación pues ya era como que era más factible. Entonces creo que el apoyo de la familia es una de las cosas muy importantes eh, para que, para que uno pueda decidirse estudiar en lo que uno eh, quiere o necesita. Mi mamá también fue como que fue estudiando lo que iba a necesitar para luego ayudar a los hermanos pequeños también, así como vamos, sigan estudiando. Y entonces fue como un trabajo en conjunto.
que tuvieron entre su familia también. Eh, Creo que mis papás también, ha sido muy importante la familia, que ellos puedan saber, por eso lo que decía Mabel con los profesores pueden identificar e incentivar a los estudiantes a que exploren lo que quieren estudiar, que sigan estudiando, pero la familia va a ser un pilar muy importante para que puedan continuar estudiando o puedan ir estudiando o seguir estudiando. Creo que para mí ese soporte de la familia y la condición de tienes que estudiar porque eso te va a ayudar en el futuro, eh, fue como muy favorecedor en mi caso, ¿verdad? Eh, y que pues sí me gustó lo que estaba haciendo también. Creo que mis papás también nos han apoyado, somos tres hermanos, a los tres en quiero hacer tal proyecto, ¿qué quieres estudiar? Dale, quiero hacer tal proyecto, pues proba. Eh, sí, no nos ponen como tanto, no nos pusieron tan, como un techo, digamos, de hasta aquí, a hasta ahí llegas. Entonces, creo que la familia es muy importante, creo que influyó. Y al día de hoy, a mí se me siguen ocurriendo proyectos creativos que no tienen que ver tal vez con la ciencia, y digo, quiero hacer esto, y me dice, pues, proba, dale, ya me diste esto, ya viste lo otro, y seguimos en cuestión a platicar yo compartiéndoles mis proyectos que yo quiero hacer o quiero explorar. Entonces, sí, creo que sí me ayudó el contexto, ayuda mucho el contexto. Y hoy creo que me gusta esta comunidad donde yo me uní. Ellos dan charlas gratuitas. eh, es una comunidad de mujeres STEM, entonces mucha mujer en esta ciencia, han hecho estudios. Hay un grupo que está haciendo estudios en Guatemala para saber cómo es que está eh, la sociedad al respecto. Así que ellas son las que me ayudan como a estar actualizada, a ver cosas donde yo no puedo ir a ver, ¿verdad? Pero es muy bonito, o sea, creo que también eso va ayudando como a buscar un contexto, pero sí, creo que la familia es muy importante. Yo sumo algo ahí, porque ahí matizaste con lo del grupo de mujeres en STEM. Cuando la familia no te apoya, porque se da el caso, como contaban antes, de una familia muy tradicionalista que le pone un mote a la mujer de ciertas tareas que tiene que hacer, yo diría que busquen alguien que sí las contenga y las empuje a hacer lo que quieran. Porque la familia en algún momento va a entender que esa limitación estructural y vieja de una lógica antigua no es la mejor opción. No lo hacen de malos, uno diría. Piensa que quien es en extremo machista probablemente no lo haga de malo, no se está dando cuenta de lo limitante, frustrante y necio, como decía antes, lo voy a decir así con todas las letras, de esa perspectiva. Pero entonces busquen otros soportes para seguir. Ojalá tengan el apoyo de la familia, pero si no, busquen otro. Esto que vos contabas que encontraste, bienvenido sea. Sí, yo tengo una pregunta para Mabel, si puedo hacer. ¿Cómo fue? Pero ya es como, ¿cómo encontraste el camino cuando tú llegaste a tu casa a decir, voy a estudiar matemática? ¿Qué dijeron tus Se pusieron papás? felices, se Ah, pusieron qué fue. felices, porque mi mamá hubiera querido hacerlo, mi hermano ya estaba 2 años adelante en ingeniería, y teníamos la libertad de elegir lo que quisiéramos, o sea, en ese sentido no había un sesgo ni mandato familiar. El padre que no pudo ser médico quiere que su hijo sea médico. En mi caso no fue así, pero yo hice como una búsqueda en esto, en esto de cómo llegué a la matemática. Los profesores fueron clave, pero además también fue clave elegir por la negativa. Tenía clarísimas algunas carreras que no haría. No haría medicina, no haría veterinaria, no haría, o sea, algunas cosas yo decía, esto no es para mí. Entonces, entre el descarte más lo que me salía y que me resultaba más o menos fácil, ahí uno va tamizando y va decantando, filtra y bueno, yo creo que empecé la carrera de licenciatura en matemáticas sin tener la menor idea de lo que hace un licenciado en matemática, ni la menor idea.
Y me hubiera encantado ver qué es lo que hubiera dicho un profesor mío que estudió profesorado, no licenciatura, a esa pregunta. En aquel momento no me di cuenta de hacerla porque ni siquiera sabía que no me estaba dando cuenta de lo que hace un licenciado en matemática, pero bueno, para mí uno tiene que disfrutar la carrera, salvo que tenga clarísimo que le va a gustar un trabajo, ponerle abogado. Uno puede decir, me va a encantar trabajar de abogada, la carrera me la banco, o sea, la soporto, la tolero porque el trabajo me lo imagino que me gusta. Acá era al revés, yo me gustaba la carrera, no tengo idea qué iba a hacer y todo el mundo te pregunta, primero te ponen cara de asco, ay, matemática, así con asco, y te dicen, ¿y de qué trabaja un licenciado? Y uno se trata de escapar por la tangente, porque la respuesta hubiera sido, no tengo idea y por ahora no me preocupa. Estoy haciendo la carrera que quiero hacer, pero en aquel momento uno no tenía esa templanza como para decir, te voy a contestar esto. No, me escapo por la tangente. Y ya veremos, qué sé yo, me falta, porque la verdad es que Sí, no sé qué hace. Es difícil. Cuando la carrera es así rara y que los demás, y que tiene una imagen negativa, la matemática en la sociedad tiene una imagen negativa, en parte por los profes, ¿no? Lo que a mí me encantaba, a mis compañeros algunos lo odiaban. O sea, a mí me encantaba un profesor que a otros le generaba pavor. Entonces, es difícil y hay que ir para adelante. gracias. Gracias por dejarme hacer la pregunta. En mi caso, yo sabía que dije programación, voy a trabajar de eso. Y yo me inscribí a la universidad, yo no pedí el pensum y cuando vi tenía 10 matemáticas, yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que existen 10 clases de matemática? Pero sí, al final sí, o sea, cuando se llega a entender, se llega a disfrutar, se llega como, wow, esto ayuda y cómo ayuda a otras cosas para analizar sí, pero yo fue al revés, yo dije, voy a trabajar de esto, voy a estudiar esa carrera, Claro. entonces, justamente. Pero después hiciste una maestría en... En Business and Psychology que me empezó a dar curiosidad el comportamiento humano. Entonces ya dije, bueno, no voy a estudiar psicología porque pues no me voy a meter y entonces busqué una maestría de psicología organizacional, digamos. Eso es buenísimo. Y Te me debe haber encantó. sumado, claro, te sumó un eje nuevo. Sí, totalmente nuevo. Y entonces ya es como se expande mis herramientas para entender el mundo en el que estoy, digamos, y jugar y moverme. Entonces sí. A mí me pasó eso con la entrada a la educación matemática. Entrar a ver el mundo, yo venía del mundo matemático, entrar al mundo de la educación matemática fue un universo nuevo, la investigación en ciencias sociales, yo venía haciendo investigación en matemática dura, teórica, demostrando teoremas a papel y lápiz, al mundo de la investigación en ciencias sociales fue esto, un eje nuevo, completamente distinto, que complementa y que me permite entender las cosas mucho mejor que solo con una mirada. Qué bonito, qué bonito. Sí, gracias, gracias por dejarme comentar extra en este conversatorio. Bueno, ahora pregunta otra vez Elvira Juchuña, ¿qué mensaje les gustaría compartir con niñas y jóvenes de área rural de Guatemala de contextos diferentes que sientan interés por la ciencia? De área rural, dice, porque es diferente ciudad que área rural, ¿verdad? A ver, Claro, yo vivo en ciudad, nací en ciudad, todo siempre me quedó lejos, pero en ciudad. O sea, siempre me moví mucho, viajé muy mal, horas para tener clase, viajando, esperando un colectivo, 50 minutos parada en una baldosa para viajar completamente colgada, una hora para tener clase y volver, pero no conozco tanto de la ruralidad y menos de allá, pero tengo el caso de un colega muy amigo, Marcel Pochulú, a quien seguramente la gente de matemática conozca de nombre, que él nació él vive en Córdoba, que es una provincia del interior del país, en una localidad muy chiquitita, rural, en el medio del campo, con la familia trabajando en el campo, haciendo dedo
para ir a estudiar a la primaria, a la secundaria, todo, todo costoso, está postdoctorado, eh, es querer. Uno rema, no se espera a tener las condiciones. Eso es lo que yo decía hace un rato de cada uno aporta desde su lugar. Bueno, uno se mueve desde donde está. La cosa es ver que hay algo más. El problema peor para mí, el problema que yo considero que es peor para una niña en zona rural es no ver, que no vea que hay un montón de cosas que podría hacer. ¿Que le van a costar más porque está en zona rural? Sí, tal vez sí. Bueno, habrá que ver cómo se resuelve. Para eso las mujeres somos creativas, pero no tengo más especificidad, lamento no poder aportar algo más. Creo que es muy importante como las bases de decir, pues en la ciudad se supone todo es más caro, entonces hay quienes también no, como que dejan de tener acceso a cosas que podrían ayudarles. Entonces es buscar la manera de seguir expandiendo la mente. Y en el área rural, eh, bueno, ni era en el área rural y me acuerdo que amigas de justo en esta comunidad, pero contaban que hubo un catedrático que le dijo a una de ellas, ya estudiando ingeniería en sistemas, usted no va a ganar esta clase, por ejemplo. Entonces, los no que a veces se dicen o alguien ha recibido es convertirlos en voy a probarme que sí puedo, no dejarse hundir por los comentarios de aquí adentro, de la cabeza de uno mismo, porque hay una voz ahí adentro que a veces empieza a hablar, va a depender mucho de la personalidad, del crecimiento, del contexto que ha vivido, pero hay una voz acá adentro que también, en lugar de hacerle caso a ciegas, es de cuestionarla. ¿Por qué? ¿Por qué no podría? Veamos, alguien más la puede hacer. ¿Por qué no podría? Y, y todo lo de afuera también cuestionarlo, no absorberlo inmediatamente, sino cuestionarlo y decir, pero ¿por qué dice que no puedo? ¿Por qué? Y hay muchas cosas que la vida nos va a enseñar que no se puede ahorita, pero eso no quiere decir que no vaya a poder. Entonces, buscar la manera de seguir como avanzando. Hay, como decía Mabel, hay peleas o hay batallas que vamos a luchar y hay batallas que nos vamos a esperar, pero que no se nos borre de nuestro objetivo el seguir. Entonces, a las niñas, si tengo la oportunidad que niñas están escuchando, que están en el área rural de Guatemala, busquen seguir, traten de no parar. Eh, yo me tardé muchísimo en cerrar la carrera, me gustó mucho trabajar, así que la llevé muy despacio, no la saqué en el tiempo normal, sino que me tardé más, pero la terminé de sacar, no me dejé de inscribir ni un año en la universidad, no dejé de llevar cursos, no dejé de, entonces es seguir, porque uno ahí está invirtiendo o apostándose a uno mismo, que uno va para su futuro, para el futuro que uno va a construir, un futuro para las personas que uno ama también. Entonces, creo que también es importante seguir, sigan, no se den por vencidas, sigan, busquen la manera de poder hacerlo. Yo les diría también a las familias que no den por obvio que como estamos en zona rural vos no vas a poder y no le den un mensaje por la negativa a las chicas, a las niñas y a los niños tampoco. O sea, muchas veces el mensaje, así como el legado familiar es, y no, bueno, tu destino es este, porque nosotros venimos de familia que trabaja en el campo, entonces este es tu destino, es tu destino si lo elegís, y si no lo elegís, harás lo que quieras ser, y ahí va el seguir. Pero digo, el mandato familiar, o, o va la mamá con el niño a la escuela y le dice, sí, le va mal en matemática, y sí, porque a mí también siempre me fue mal, no me gustó nunca la matemática, no le va a ir bien en matemática. Ese mandato familiar es tremendamente dañino. Y uno no lo hace con maldad. O sea, son estas cosas que no se ven a veces, que uno no se da cuenta. Entonces también va el mensaje para las familias de evitar ese tipo de mensajes por la negativa. Muchas gracias, Mabel. No sé qué pasó con Bairi.
se desconectó. Ah, ya entró. Bueno, ahí el último comentario que les voy a dar es muy positivo. Excelente transmisión. Ojalá todas las niñas conozcan alguna Bairi, Mabel o Vivian en sus vidas para impulsarlas a seguir en sus sueños. Entonces, esperamos, ¿verdad? Que los que estén viendo y sobre todo niñas que tengan en su corazón y mente que sí se puede. Aquí hay un ejemplo de mujeres que pues han salido adelante, ¿verdad, Bairi? ¿Verdad, Mabel? Entonces, impulsamos a las niñas que sigan adelante. También comentarles de que les vamos a mandar un diploma, ¿verdad? Por la participación. Gracias, Mabel. Gracias, Bairi, por su tiempo, ¿verdad? Es un tiempo muy positivo que nos regalaron y les agradezco muchísimo. Y pues aquí finaliza el conversatorio. Les agradezco por tu tiempo. Muy Muchas amables. gracias a ustedes. Un placer conversar con ustedes. Un placer para mí. Muchas gracias por la oportunidad también. Ojalá que muchas más personas puedan ser, ¿cómo sería? Fortalecidas, edificadas o motivadas, muchas niñas a seguir. Qué gusto conversar con ustedes, qué gusto conocerte, Mabel. Y realmente ha sido un gusto que poder exponer un poco la historia de nosotras con el público que está escuchando. Gracias. Entonces, pues finaliza aquí.